Evangelio de hoy. Tema: Quiero, queda limpio. Primera lectura. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrahíta. Mientras que los filisteos acampaban en el cerco, los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos. Entronizados sobre querubines, los dos hijos de Elí, Jofní y Fineés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra, y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y, muertos de miedo, decían: «Ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres, y no seréis esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres, y al ataque». Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí, Jofní y Fineés, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen mueca las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. El Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. En el siglo I, las gentes vivían con el temor de los demonios o de los espíritus impuros, a los que se atribuían la mayoría de las enfermedades. En el relato de hoy, como el del domingo pasado, Jesús demuestra su poder sobre el mal al curar a un leproso. Para los judíos, un leproso era un pecador público y cualquiera que lo tocase se volvía impuro. Ignorando estas creencias, Jesús toca al enfermo y lo cura. Este gesto demuestra no solo su poder sanador, sino su compasión y solidaridad con los que sufren. Esta escena relata la última de las obras maravillosas que Jesús llevó a cabo en el primer capítulo del Evangelio según San Marcos, donde con mucha prisa muchos fueron sanados por las palabras o el toque del Señor. Una vez más encontramos la característica en este Evangelio que no divulgar la identidad de Jesús. La lectura de hoy nos presenta tres ideas importantes. 1. Jesús sanó la lepra y también la relación del leproso con la sociedad. 2. Era importante que el leproso fuera tocado, algo que le había sido negado por razón de su enfermedad. 3. El secreto mesiático aparece de nuevo cuando Jesús le pide al leproso que no se lo cuente a nadie. Lo envía a los sacerdotes porque eran ellos los que tenían que dar la comprobación necesaria para que el enfermo pudiera volver a la vida social. Reflexionemos en esta pregunta, hermanos. ¿Me acerco al Señor con confianza cuando necesito su toque y su sanación? ¿Permito que otros me toquen con su ayuda y su apoyo cuando los necesito? Hermanos, qué feliz sería nuestra comunidad si pudiéramos aceptarnos mutuamente y plenamente como somos, sin juzgar, sin condenar, sin envidiar, sin despreciar a nadie, sin tratar de moldear a los demás conforme a nuestra propia imagen y semejanza. Construyámonos unos a otros con la bendición del Señor. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios y Padre nuestro, tú aceptas que tu Hijo Jesucristo comparta la suerte de los marginados de la sociedad y cargue sobre sí el sufrimiento de todos. Que ojalá nosotros lleguemos a ser como Él, para que entre nosotros no haya ni un solo marginado, para que ningún pecado sea imperdonable, y para que ninguna miseria sea causa de rechazo. Haznos siguiendo el ejemplo de tu Hijo, personas que alcen al despreciado con palabras cálidas de acogida y con obras de ánimo y aliento. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.